La sociedad a menudo usa frases como "atrápenlos de jóvenes" para indicar que algunos desafortunados eventos pueden evitarse. Mientras la mayoría relacionamos los inicios de la vida con cosas positivas, algunas personas empiezan con intenciones oscuras a una edad bastante temprana. En este video nos sumergiremos en una intrincada mente que exploró el lado siniestro de la vida antes que la mayoría. ¿Cómo alguien tan joven puede ser tan frío y despiadado? Pues averigüémoslo. Esta es la historia de James Fairweather, el asesino más joven del Reino Unido. ¿Comenzamos? Nacido el 5 de agosto de 1998, James vivió con su familia en la ciudad de Colchester, en el condado de Essex, Inglaterra. Su crianza fue descrita como la más normal que puede darse en su ciudad, con su familia descrita como cariñosa. El propio James parecía el típico chico promedio. Un reporte de su escuela primaria, tomada cuando él tenía 6 años, indicaba que tenía buenos modales y era muy sensitivo a las necesidades de los demás. James tenía cierta afición por los dardos. Pertenecía a un club de hecho, al cual iba a menudo con su padre. Y los miembros de dicho club también describían a James como un chico bien educado, que apenas hablaba y era muy calmado. Era bastante respetuoso con los demás, y todo hacía indicar que estimaba mucho a su padre. Sus compañeros de clase también lo describieron como una persona calmada, que no se metía nunca en problemas. Sin embargo, la secundaria cambiaría todo eso para James, ya que experimentó una serie de desafortunados eventos. Se metían con él a menudo, se burlaban principalmente de sus orejas, lo llamaban la FA Cup o Dumbo. En el inicio de la secundaria, con 13 años, él perdió a su abuela. Ella era una figura protectora muy significativa en su vida. Ambos eran muy cercanos y su muerte lo devastó totalmente. Se llenó de ira y encima de eso, poco después, las agresiones en su escuela se volvieron físicas. Llegó hasta el punto en que fue acorralado por un grupo de jóvenes que usaban cuchillos. Logró escapar de la situación ileso, pero su ira iba en crecimiento. Estos eventos pueden haber contribuido a que James sea cada vez más hostil y solitario, y luego las cosas comenzaron a volverse más oscuras. Los buenos modales de Fairweather comenzaron a desaparecer. Ahora él era el que se metía con otros estudiantes para lograr cierto tipo de dominación. Sus compañeros, que antes decían que era inofensivo y relajado, ahora reportaban que constantemente se metía en líos. Incluso llegó hasta el punto de asumir la culpa de cosas que habían hecho otros. Algunos afirmaron que hacía esto para ser aceptado, pero sus compañeros no fueron los únicos que notaron tal cambio. Uno de sus profesores sorprendió a James hurgando en sus cosas, con la intención de deshacerse de un reporte de mal comportamiento. Pero créeme, esto solo era la punta del iceberg para lo que estaba por venir. Fairweather desarrolló un extraño gusto por las cosas nocivas. Cuando se le preguntaba qué profesión quería seguir, una vez le dijo a su profesor y compañeros que quería volverse un asesino, y ya a estas alturas casi siempre interactuaba negativamente con los demás. Did have a weird, dark sense of humor. It was a little bit different to most of the other kids. Reportes también indican que desarrolló una fascinación por los asesinos en serie, viendo videos y leyendo libros acerca de ellos, y eso lo hizo desde los 13. Su favorito era Ted Bundy. También quería pertenecer a grupos fascistas y expresaba fuerte disgusto por gays, incapacitados y adictos. Esta exposición a este tipo de contenido no era apropiado para alguien de su edad, y en su mayoría se dio porque él no era supervisado por nadie. En este punto, James Fairweather era una real bomba de tiempo. Todo parecía indicar que no había retorno para James. Se hacía notar mucho entre sus compañeros por decir que algún día traería un cuchillo a la escuela y cometería una masacre. Comentaba que quería tirar ácido en la cara de su director y acabar con todos los que se metieron con él. Quería que la gente supiera que estaba dispuesto a matar.
La confrontación con el grupo de alguna forma lo cambió. Se dio cuenta que dominar daba poder. Un año después de ello, James llevó las cosas a un nuevo nivel. Primero hizo una visita a la casa de uno de sus compañeros. Este compañero aparentemente había comentado que Fairweather robó una casa en enero del 2014. James lo golpeó repetidamente, pero no fue acusado de ningún cargo. Una semana después, comenzó a robar en muchas tiendas de la zona. Las cosas que robaba incluían cigarrillos y artículos para el hogar. Sin embargo, esta vez no se salió con la suya y fue arrestado al poco tiempo. Fue sentenciado a supervisión juvenil 3 meses después. Fue alrededor de ese tiempo, 3 días antes de su sentencia, que James Fairweather cometería su primer asesinato. El 29 de marzo del 2014, el padre de 5 hijos de 33 años, James Hadfield, un residente de Colchester, había pasado la noche bebiendo en un pub. Estaba muy mareado como para regresar a casa, así que decidió dormir un poco en la calle. Y por esa misma hora, Fairweather, ahora de 15, se escabulló de la casa de sus padres. Estaba usando guantes de látex y estaba armado con un cuchillo. Su única intención: encontrar a alguien a quien pueda quitarle la vida. Documentos de la corte indican que Fairweather se topó con Hadfield dormido y lo apuñaló 5 veces en el abdomen. Luego continuó atacándolo en la cara y en la cabeza. Sin embargo, se detuvo cuando escuchó que alguien se acercaba y luego abandonó la escena. Corrió a toda prisa todo el camino a casa, a la cual llegó a las 2:30 de la madrugada. Nadie dentro había notado que él había salido. James Hadfield yacía sangrando del ataque, desapercibido por muchas horas hasta que alguien dio con él la mañana siguiente. El testigo llamó a la ambulancia y Hadfield llegó a la sala de emergencias a eso de las 6 de la mañana. Sin embargo, él sufrió mucho y su lucha por mantenerlo con vida terminó a las 6:31 am, cuando fue declarado muerto. La autopsia reveló que Fairweather dejó en Hadfield un total de 102 heridas de arma blanca. 102. Nahid Al-Manea era una conferencista universitaria proveniente de Arabia Saudita, quien acababa de llegar a Colchester para estudiar inglés. La mujer de 31 años daba conferencias sobre microbiología en su país. Vivía con su hermano, un estudiante que residía en Essex. Ella fue descrita como una persona inteligente y gentil, muy querida por su naturaleza solidaria. Se ocupaba de sus propios asuntos tranquilamente y con dignidad. Raramente estaba en medio de altercados o confrontaciones. 3 meses después del ataque a Hadfield, Nahid fue encontrada muerta en circunstancias muy similares. Fairweather atacó nuevamente el 17 de junio del 2014, mientras Nahid estaba caminando dirigiéndose hacia la universidad. Ella usualmente era acompañada por su hermano, pero justo ese día él salió un poco más temprano. Fairweather la sorprendió por detrás alrededor de las 10:30 am y la apuñaló en la espalda. El ataque fue tan brutal como el primero. La sacudió, se le cayeron sus lentes y procedió a apuñalarla en ambos ojos. No, sin comentarios. Eventualmente Nahid cayó al suelo, causando así una fractura en su cráneo. James la apuñaló algunas veces más y lo hizo con tal brutalidad que incluso rompió una de sus costillas. Fue encontrada en medio de un césped bastante crecido, no muy lejos de su casa. Sufrió graves heridas y fue apuñalada un total de 16 veces. La muerte de Nahid sumergió a la comunidad de Colchester en pánico. La severidad de los ataques, junto con el hecho de que ambas víctimas eran muy diferentes entre sí, causaron aún más angustia. Adicional a eso, Hadfield fue atacado muy entrada la noche, mientras que Nahid fue atacada a plena luz del día. La ciudad de Colchester estuvo en un estado de miedo y alerta durante casi un año, antes de que algún avance en la investigación fuera hecho. La policía estaba confundida, especialmente por la aleatoriedad de los ataques y por no ver ninguna relación entre las dos víctimas.
Sin embargo, algo era obvio. El responsable tenía que ser alguien con un historial previo de uso de cuchillo. Es así que recopilaron a todos los que tenían en sus archivos, incluido a Fairweather. Sin embargo, él fue interrogado junto a su madre, y ella brindó una coartada para su hijo mientras los crímenes se cometieron, creyendo que él estaba en casa todo el tiempo. Pero las cosas cambiarían muy pronto. El 16 de mayo del 2015, una llamada frenética fue hecha a la policía. Una mujer había visto a alguien sospechoso escondiéndose detrás de unos arbustos, cerca del área en que Nahid fue atacada. El individuo fue detenido, resultando no ser otro que James Fairweather. Cuando fue revisado, James estaba usando guantes y tenía una navaja escondida en su bolsillo. Era un simple estudiante joven para los oficiales, así que ni siquiera se les pasó por la mente que él podría ser el asesino que tanto estaban buscando. Fue durante el interrogatorio que Fairweather admitió sus crímenes. Él describió en detalle lo que pasó y cómo los llevó a cabo, mencionando cómo se topó con un soñoliento Atfield en el parque y que una voz le ordenó que lo apuñalara. My voice was talking to me. You need to make a sacrifice, or we're going to come and get you. You need to do it. And I saw him. It was laying on the grass, like that. It was like that. Just fast asleep, where he was drunk. Then he goes, he's the one. Él explicó cómo intentó apuñalar al hombre en la cabeza primero, pero falló, y en su lugar le dio en el ojo. Le dijo a los oficiales que botó ambas armas en el río. También confesó que estaba planeando quitarle la vida a sus compañeras de clase y al director. En su chaqueta, otro cuchillo y otro par de guantes de látex fueron encontrados. Eso hizo que los investigadores llegaran a la conclusión de que en verdad sí estaba planeando un ataque a su escuela. Expresó su deseo de convertirse en un asesino en serie algún día, y para este punto los oficiales ya habían oído suficiente. Fairweather fue acusado de las muertes de James Atfield y Nahid Al-Manea. Debido a que él había confesado por iniciativa propia ambos crímenes, el enfoque de su juicio se centró en probar si él era responsable de sus actos. Había presentado un alegato de no ser penalmente responsable, declarando que un demonio lo había forzado a acabar con las vidas de Atfield y Al-Manea. Por lo tanto, su defensa trabajó en demostrar que él tenía casi nula responsabilidad por sus actos, lo que cambiaría sus cargos de homicidio a homicidio involuntario. Cuando las autoridades revisaron su casa, encontraron muchos archivos con contenido muy explícito, y también una serie de cuchillos en el cuarto de James. 11 meses luego de su arresto, Fairweather fue a juicio. Fue diagnosticado con autismo poco antes de que su juicio comenzara, y su defensa buscó usar eso como explicación de su interés por cometer asesinatos. Sin embargo, si bien este diagnóstico fue aceptado, la fiscalía negó que esto influenciara en su decisión de matar. La defensa también argumentó que James era psicótico, lo cual también fue negado por la fiscalía, ya que los crímenes no fueron cometidos por alguien desquiciado, sino por una persona que cuidadosamente lo planeó todo, incluso cubrir su rastro. El jurado tampoco compró la excusa de la psicosis. El 22 de abril del 2016, solo 3 meses antes de que cumpliera 18 años, y luego de más de 8 horas de deliberación, James Fairweather fue encontrado culpable de ambos cargos de homicidio y fue sentenciado a un mínimo de 27 años en prisión. Iba a ser trasladado a una unidad segura, donde recibiría tratamiento por su diagnóstico de autismo, después de lo cual deberá cumplir el resto de su sentencia en custodia. James Fairweather estará muy pasado sus 40 antes de poder ser elegible para la libertad condicional. Recordemos que él solo tenía 15 en el momento de los crímenes. Y ese fue el caso forense. Me gustaría mucho saber tus opiniones, así que por favor escríbelas en la caja de comentarios. Si disfrutaste del video, regálale un like. Y si lo tuyo son este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Es un gesto que a ti no te cuesta nada y que a nosotros nos ayudaría muchísimo. Y como siempre, ya nos estamos encontrando muy pronto en un siguiente video. Adiós.